Última mascletá de las hogueras de San Juan de Alicante en este 24 de junio, la festividad de San Juan. Esta noche es la que además empieza en la plaza del Ayuntamiento y terminarán las hogueras con un jolgorio y una alegría muy especial después de 2 años de paréntesis. Este es el ambiente que se vive en la ciudad de Alicante. Espectacular. Yo creo que hoy es un día de San Juan de estos inolvidables. Lo debía ser así porque la sociedad alicantina se lo merecía. Después de tanto sufrimiento, de tantos días malos, hoy es un día extraordinario de felicidad. Esta es la esencia de las tradiciones. Por supuesto. Esto es tradición y sobre todo es convivencia, es respeto, son las hogueras de la sonrisa. Dos cosas, las emociones y la economía, que es muy importante, que se active la economía, el trabajo y el empleo. Muy buen ambientazo y que siga así. Igualmente. Bueno, yo además creo que hoy es el día grande, está todo a tope de gente, ya no notamos ni el calor. Tenemos tantas ganas de pólvora, de ruido, de fiesta, que estamos totalmente entregados. La gente nos pregunta a nosotros, oye, ¿qué va a pasar con el puerto? ¿Va a ser un puerto más accesible, más peatonal? Va a ser más accesible, más peatonal, con más zonas de paseo para el esparcimiento, para el disfrute de la ciudad y para mejorar esa interacción entre la ciudad y el puerto. Ambientazo absoluto para alguien de Bilbao, venir aquí es el absoluto paraíso y ver esta mascleta que hemos podido ver, para mí es un orgullo, un honor y toda la gente alegre, toda la vida que hay en esta ciudad. Uno de los motivos por los que yo estoy aquí es porque, como sabemos, las hogueras están declaradas de interés turístico nacional desde el año 65, internacional desde el 83, pero nos falta una cosa a los españoles, no solamente a los alicantinos, que es el reconocer, en este caso, las hogueras de Alicante como de interés cultural inmaterial de la humanidad, que es una de las reivindicaciones que yo aprovecho desde aquí hoy como portavoz de mi Grupo Liberal Europeo en materia de turismo para lanzar no solamente a Europa, sino a nivel mundial e internacional. Yo hablo mucho de la marca España y Alicante es marca España al 100%. Cocina, fiesta, tradiciones, cultura, la gente, en definitiva es marca España, con lo cual tenemos que estar orgullosos de lo que supone Alicante, las hogueras de Alicante a nivel no solamente español, sino a nivel europeo, porque es verdadera marca España. Muy satisfecho porque al final lo que tenemos es una ciudad repleta de fiesta, con muchísima gente, todas las comisiones de hogueras y barracas han podido celebrar los fogueres y Alicante se ha convertido en el mejor destino turístico cuando llega el verano. ¿Qué es lo que más te emociona estos días? Me emociona la felicidad de la gente, esas ganas que teníamos de sacar la fiesta a la calle, de poder disfrutar, de ver las caras de emoción en los desfiles y sobre todo el saber que Alicante se ha pintado de fiesta, se ha vestido del arte efímero, con el olor a pólvora, con el sonido de la música, que estamos en ese estallido festivo que nos convierte en la mejor terreta del mundo. El secreto es el buen trabajo de la policía local, de la Policía Nacional que nos apoya y sobre todo la responsabilidad de los alicantinos y alicantinas que han seguido todos nuestros consejos y han cumplido escrupulosamente para que haya una noche tranquila, serena y además alegre.